42 minutos. Damos la bienvenida a César Ricaurte. Él es el director de Fundamedios. César, muy buenos días. Ecuador atraviesa una metamorfosis violenta hacia un escenario de conflicto interno, una narrativa estatal que ha redefinido los perímetros de la libertad de prensa bajo la lógica de una guerra no convencional. En este tablero, el ejercicio periodístico va quedando atrapado entre la opacidad de los operativos militares y la amenaza directa de estructuras criminales que han logrado la captura de infraestructura pública. La declaración de un estado de guerra ha servido en la práctica para filtrar la información, reducir la seguridad física de los comunicadores a un factor supeditado al orden público, dejando a la prensa en una zona de vulnerabilidad extrema donde el escrutinio es interpretado como un acto de hostilidad. El día de ayer, con una destacada periodista ecuatoriana, conversamos sobre estos temas, hablando de los riesgos que implican el periodismo, que al momento en Ecuador se encuentran en un balance entre lo que debe ser la misión periodística y en donde empiezan a darse situaciones de alto riesgo que implican también acciones que podrían ser tomadas como inadecuadas. Quisiéramos el día de hoy cubrir, y partiendo de este importante reportaje que ha publicado Fundamedios, hablar sobre la situación actual de los periodistas ecuatorianos. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Creo que la descripción que acaba de hacer usted sobre la situación del periodismo ecuatoriano es absolutamente pertinente y es exacta en todos sus términos. La violencia del periodismo ecuatoriano actualmente está atrapado en entre la violencia del crimen organizado, y esta, digamos, complicidad que ejercen muchas veces los poderes locales, y en los cuales se comienzan a plantear escenarios de violencia extrema, como lo que sucedió con el periodista Robinson del Peso, que finalmente él lo que hacía era denunciar em, con mucha fuerza las probables irregularidades, la corrupción del poder local de la provincia de Santa Elena, esa complicidad justamente con el crimen organizado. Y en el crimen de Robinson del Peso confluyen varios aspectos, porque en primer lugar hubo un asesinato de su imagen pública. Se trató de hacerlo aparecer como un periodista extorsionador. Hay muchas evidencias, incluso después de aparecido el trabajo del equipo de Fundamedios. Hubo periodistas de Santa Elena que trataron de seguir sosteniendo, de llegar a nosotros sosteniendo el mismo relato de un periodista extorsionador, cuando ya teníamos todas las evidencias de que no era así y de que estos periodistas más bien estaban al servicio de los poderes criminales de la provincia de Santa Elena. Pero se ha ejecutado una campaña contra Robinson del Peso, incluso después de su asesinato. Y es por eso que en un primer momento las organizaciones, y en esto tenemos que hacer un mea culpa, las organizaciones de libertad de expresión, claro, dudamos mucho para sostener este caso. Pero luego, al ir recopilando la información, evidencias de lo que había sucedido, pues nos dimos cuenta de la dimensión que tenía este hecho. Robinson del Peso, además, también fue, em, digamos, em, el Poder Judicial también tuvo su parte en el asesinato de Robinson del Peso,
Él se lo había acusado de un delito de extorsión, fue torturado incluso durante unos días de prisión. Y al final se lo asesinó. O sea, pasó todas las, digamos, todas las etapas que se podían haber pasado para Una pregunta silenciarlo. importante, César, siendo un asesinato de este tipo un hecho extremadamente grave que se suma además a otras situaciones en Ecuador, me refiero al asesinato de Robinson Peso, un comunicador de Ujú. 50 años, fundador de una página digital, La Voz del Pueblo, con importante trascendencia local, no nacional. No ha generado un impacto nacional que un hecho de esta magnitud, aunque se trate de una cuestión con mucha más fuerza en su propia provincia, en Santa Elena. ¿Qué pasó con el resto del país? ¿Por qué la poca divulgación, la poca importancia a este hecho? Sí, justamente, Gustavo, eh, pensamos que este asesinato, de la imagen que se ejecutó sobre Robinson del Peso antes de asesinarlo físicamente, abonó mucho para este silencio. Eh, el habérsele construido un caso judicial eh, por el cual fue condenado por una supuesta extorsión y después habernos encontrado con evidencia de que fue realmente un montaje. Todo estos hechos, yo creo que abonaron mucho en ese sentido. Pero también nos habla de un país absolutamente centralizado, que solamente aquellos casos que tienen una dimensión a través de los medios nacionales, eh, posiblemente son los que adquieren una cierta dimensión, ¿no es cierto? Y aquellos casos de periodistas que están alejados un poco de la centralidad del país, pues quedan olvidados. Y es por eso que desde Fundamedios hemos querido realizar este informe, este extenso informe exhaustivo, con todos los detalles del caso, que nos permiten reconstruir totalmente cómo fue el asesinato de Robinson el Peso, y toda la operación alrededor para silenciar a este comunicador y, y que era en realidad era un comunicador muy humilde, tenía su profesión principal era carnicero, y a partir de eso, como un ciudadano, como un comunicador que ejercía, como un ciudadano que ejercía su derecho a la libertad de expresión, pues investigaba los hechos del poder, Hay que cosas tomar en que no consideración hacían. también el entorno, César, la Ujú. provincia de Santa Elena, una de las Sí, provincias del país que en el último quinquenio ha experimentado un aumento de más del 1100% en muertes violentas. correcto. El entorno yo creo que es sumamente importante analizarlo, y además en el hecho de que Santa Elena este año salta justamente al escenario público, ¿no es cierto?, de todo el país a partir de las denuncias de las ventas irregulares de terrenos por parte del municipio de La Libertad, ¿no es cierto?, que es la capital de la provincia de Santa Elena, y a partir de eso se comienza a revelar la posible corrupción que existe en esa provincia y la alianza probablemente de autoridades locales con el crimen organizado. Y esto es además llama muchísimo la atención porque finalmente gran parte del poder político estatal, nacional actual, tiene muchos vínculos con la provincia de Santa Elena. Entonces, eso realmente nos llama muchísimo la atención. Podría ser un caso en el cual el
lo que sucede en esta provincia, ¿no es cierto? Eh, Al final nos revele lo que puede estar pasando en todo el país. Y es sumamente grave porque encontramos un país en el cual gran parte de los poderes públicos están tomados por el crimen organizado y por la corrupción. Y eso finalmente desemboca en el asesinato de un periodista, ¿no? Y recordemos que las condiciones para el ejercicio profesional del periodismo en el país se encuentra bajo una gran presión, se han ido deteriorando durante estos últimos años, ¿no? María Belén Arroyo es la periodista a quien nos referíamos, que mantuvimos un muy importante diálogo el día de ayer, ella con pragmatismo, con experiencia, con una práctica diaria, se encuentra haciendo importantes trabajos de investigación para sus dos medios, Vistazo y Código Vidrio. Habló ayer sobre Ujú. los límites de la cobertura del campo periodístico, la deontología, la ética periodística, que es lo que señala los grandes referentes. Se refirió a Kapuczynski y aquella situación que se está dando aquí en Ecuador, donde ciertas acciones del periodismo rayan con lo temerario, entre qué márgenes, en qué umbral el periodista ecuatoriano en las actuales condiciones debería moverse y cómo. Yo concuerdo completamente con María Belén que los márgenes tienen que ser los márgenes que dicta los principios éticos. Eh, por ejemplo, es fundamental el, revisar los manuales de ética en lo que tiene que ver con las relaciones, en las relaciones con las fuentes y especialmente con las fuentes criminales. El establecer relaciones directas, el convertirse en voceros del crimen organizado, realmente es algo que un periodista jamás debe hacer y que además lo expone a peligros mayores. El convertirse, el periodista, al convertirse en vocero de grupos políticos que además finalmente pueden tener también relaciones con el crimen organizado, es otra línea roja que el periodismo no puede trazar. El convertirse en asalariado de grupos criminales o del poder político es otra acción que el periodismo no puede hacer. Y lamentablemente estamos encontrando cada vez más ejemplos de casos de este tipo, de finalmente medios de comunicación, periodistas, eh, yo creo que son la minoría, no son, evidentemente, son casos aislados, no son la mayoría, pero encontramos cada vez más evidencias de periodistas que están al servicio del crimen organizado, son voceros o están asalariados por parte de grupos criminales o de Ahora, poderes políticos aliados del crimen organizado. César, más Y allá esto del oscuro mundo de la criminalidad, ¿qué pasa con el oficialismo? ¿Cómo está ese tema de los lineamientos del mm, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que crean un filtro sobre qué periodistas pueden cubrir operativos? bueno, Fuerzas Armadas ha señalado que está en revisión estos lineamientos. Desde la sociedad civil hemos solicitado que exista una derogatoria oficial de este documento porque consideramos que realmente es bastante nocivo para el ejercicio periodístico. Es un documento que impone una censura previa al calificar la línea editorial de los medios de comunicación y según eso darles acceso a las fuentes oficiales es básicamente una forma de censura. Pero Fuerzas Armadas, lo que nos ha dicho el Comando Conjunto es que el documento está en revisión, no está en vigencia y que no va a ser aplicado. Y es algo que
nosotros estamos monitoreando constantemente para ver si existen casos en los cuales se esté aplicando este documento. Ya hubo evidencias de que se aplicaba en el caso del periodista Paul Romero de Ecuavisa y estamos, como le digo, Gustavo, monitoreando para ver si existen más casos de este tipo y por lo tanto llamar la atención, alertar a la opinión pública sobre esta forma de censura. Y hay otras herramientas que también se han vuelto un tema común desde hace varias décadas en realidad en Ecuador, que es el tema del pautaje. Se Ujú, menciona en la investigación el uso de la pauta publicitaria, esto es el costo de los comerciales, las cuñas, menciones, etcétera, en los medios de comunicación. Se habla allí de un costo de $14 por cuña en radios locales que no tiene relación con el impacto, la cobertura ni la audiencia y que más bien estarían consolidando un sistema que funciona como un mecanismo de silencio comprado. ¿Cómo se ujú. puede combatir esta asfixia económica que hipoteca la línea editorial de los medios de cualquier tamaño? Así es, Gustavo, es uno de los hechos más preocupantes realmente eh, sobre el funcionamiento de los medios de comunicación en el país, esa precariedad que existe, esa, digamos, falta de solidez de las empresas periodísticas en un entorno sumamente complicado, ¿no es cierto?, en el cual se presta a estos juegos de poder, en los cuales justamente el poder político ejerce estas presiones económicas sobre los medios de comunicación y sobre los periodistas. Y como decía hace un momento, incluso comienza a tener periodistas a su servicio, periodistas asalariados finalmente a su servicio y medios de comunicación que también caen en esa naturaleza, ¿no? Incluso hemos visto cómo grandes medios de comunicación en el país se venden eh, y no tenemos claridad sobre finalmente quiénes son los nuevos propietarios de estos medios de comunicación. Exactamente. ¿Qué Eh, dice esta saga de medios de comunicación, allí sí medios de comunicación de impacto nacional que han sido objeto de compras en un marco bastante difuso, sin claridad, sin explicaciones coherentes para el gran público al que se debían estos medios? Estamos hablando allí de Radio Centro, de La Posta, incluso del diario El Universo, que se dijo simplemente que había sido comprado por un grupo económico argentino. Sí, en el caso del universo, claro, sabemos, lo dijeron en un comunicado público que se había vendido a un fideicomiso eh, cuya sede estaba en Miami, pero que uno de sus mayores accionistas era un empresario argentino, investigándose un poco las conexiones, los nexos de este empresario argentino, pues claro, tiene unos nexos políticos, digamos, bastante llamativos. Fue ministro en el gobierno de Carlos Menem. Sabemos que también tiene una cierta cercanía con el gobierno actual de Argentina. Y no sabemos sus nexos con el Ecuador, cuáles son sus nexos políticos, empresariales. Se especula sobre algún Y tipo de claro, triangulación por allí. realmente, eh, no tenemos información, Gustavo, que nos permita siquiera sacar algún tipo de conclusión, pero lo que realmente nos toca como ciudadanos y como sociedad civil es estar muy atentos a los cambios, o los probables cambios en la línea editorial de este medio de comunicación. En el caso de Radio Centro y La Posta, además se une
un hecho muy llamativo como es la falta de claridad sobre los capitales que se han invertido en estos medios de comunicación sin ningún tipo de explicación. Además, quienes han sido favorecidos con millones de dólares, finalmente no han dado ningún tipo de explicación de dónde provienen esos recursos, de esos dineros, cuando el comprador es un asambleísta alterno del oficialismo que no acredita un patrimonio mayor. Es un patrimonio, tiene un patrimonio según las revelaciones periodísticas, de apenas $50,000, es lo que él ha declarado en sus declaraciones patrimoniales, justamente cuando se ha posicionado en la Asamblea Nacional. Entonces, esas vinculaciones de dineros oscuros, poder político, etcétera, etcétera, es justamente lo que vemos, otro patrón que vemos en el caso de Robinson del Peso y que estamos viendo en actuar en la compra de estos medios de comunicación que estamos citando, ¿no? Entonces, realmente por eso vemos que se configura en el país una situación muy complicada para el ejercicio del periodismo independiente y libre en el Ecuador. Bien, el tiempo es corto, lamentablemente, para hablar de temas tan importantes y profundos. César, cerremos con una última pregunta. ¿Qué mecanismos Ujú. concretos deberían implementarse desde parte del Estado para garantizar la seguridad de periodistas y comunicadores, tanto de medios tradicionales como digitales, particularmente en zonas de alto riesgo como Santa Elena y otras provincias del país, en donde se han dado recurrentes asesinatos a periodistas? Sí, lamentablemente, Gustavo, el Estado se creó un mecanismo de protección para los periodistas. Existe un consejo de comunicación que tiene a su cargo justamente la administración de este mecanismo y la implementación de políticas públicas de protección, pero definitivamente no ejercen ningún tipo de acción en ese sentido. Em, eh, Finalmente, claro, el Estado tiene estos recursos, pero definitivamente no existe ninguna voluntad política para ejercer ningún tipo de acción. Y yo creo que ni voluntad política ni ningún tipo de conocimiento acerca del sector. Quien es actualmente el presidente del Consejo no tiene la más mínima conocimiento de lo que significa la seguridad de periodistas, ni la voluntad tampoco política para llevar adelante este tipo de acciones. Así que nos toca desde la sociedad civil más bien seguir trabajando para denunciar en primer lugar estos hechos, estos casos que no queden en la impunidad y luego seguir buscando las formas para que el periodismo pueda ser ejercido de una forma libre e independiente en el país. Cada vez es más complicado, Gustavo, pero desde sectores de la sociedad civil seguimos buscando las formas de proteger de alguna forma a los periodistas que hacen su trabajo. Bien, muchísimas gracias a César por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Gustavo. Siempre un gusto conversar con usted y un saludo enorme a toda la audiencia de Antena 1. César Ricaurte es el director de Fundamedios, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios.